Es muy importante la experiencia que nos comparte Audi en su camino a la digitalización y transformación del negocio. Muy útil para las empresas de la industria tradicional que se están transformando y reorganizando en procesos y estructura. Algo para destacar también es el gran uso que le están dando al Big Data en el mantenimiento preventivo. Como nos comenta Jorge, reduciendo en más de 130 horas los paros de línea y por lo mismo reduciendo los costos. Es muy impresionante. Las industrias inteligentes requieren redes de datos fiables, disponibles, estables, de baja latencia y capaces de proporcionar un ancho de banda de 1000 o de la sociedad del gigabit. La fibra es esencial para conectar e impulsar la industria inteligente. Y ahora el siguiente segmento corresponde ahora para el panel, donde conversarán al respecto de la visión y retos de México en el desarrollo de la estrategia de fibra que va a todas partes. Paso la batuta a Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group. Bienvenido de nuevo, Jorge. Gracias. Jorge, me parece que tiene un tema. No, aquí estoy, estaba esperando el cue de entrada. Perdón, bueno, entonces comenzamos. Esto pasa porque esto sucede en vivo. Entonces, esto es parte de, producimos los eventos con esta intención de que sepan que siempre estamos produciendo para ustedes con una calidad inmediata derivada de la experiencia de dialogar directamente con ustedes. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi querido amigo Gabriel Sekeli, quien es director de Anatel, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de México. Gabriel, querido, bienvenido. Quiero darle la más cordial bienvenida a Guillermo Solomon, quien es también un cómplice intelectual y con quien disfruto profundamente dialogar y hablar sobre los temas de la visión digital de nuestra sociedad. Guillermo Solomon, bienvenido. Gracias. Qué bueno es tenerte de cómplice, mi querido Jorge. Y quiero darle la más cordial bienvenida a Luis Espinosa, director de Hybrid Telecommunication. Bienvenido, Luis. Parte de lo importante de este tema, yo comenzaba muy entusiasmado diciendo que este es uno de los pocos eventos sobre fibra que tenemos en la industria, no solamente en México, sino en América Latina. Y mucha gente que no es conocedora de la materia puede preguntarse por qué tenemos que... y Jorge Sotelo también, bienvenido, Jorge. Y parte del tema es, ¿por qué es importante, por qué es relevante la fibra? ¿Qué sucede con el mundo de la fibra óptica e incluso una filosofía industrial para invertir en la fibra óptica? Y hay otros países que no, incluso algunos de estos países son países desarrollados, países que tienen un conocimiento claro de la tecnología, sin embargo no han realizado una inversión relevante en materia de fibra óptica. Yo comenzaría con algo muy básico y con algo muy, muy sencillo. ¿Por qué la fibra óptica? ¿Qué aporta la fibra óptica desde distintas visiones? Y hoy en día el tema de la fibra tiene que ver con una visión de Estado, no tiene que ver solamente como un recurso tecnológico, sino comprender exactamente para qué es la fibra. Hace un momento que tuve los problemas técnicos, estabas realizando una presentación, una explicación, pero a mí me gustaría que ya en este contexto de que estamos retomando la transmisión, volviéramos al mismo tema, Guillermo querido. Asia apuesta por la fibra. Recientemente Europa está empezando a comprender la fibra. Hay incluso países que teniendo incluso una visión regulatoria fuerte, no han hecho la tarea en materia de fibra como el Reino Unido, y otros que sí lo han hecho espléndidamente bien como España, que reúne condiciones de despliegue de fibra francamente excepcionales. América Latina está en un proceso de despliegue de fibra óptica, pero ¿por qué? ¿Dónde está la bendición o dónde está esta gran oportunidad tecnológica que nos da la fibra? Adelante, Guillermo, querido.
Sí, con mucho gusto, Jorge. Gracias por la invitación y la oportunidad. Mira, las redes de fibra son particularmente importantes, pero a mí me gustaría dividir este problema o este tema en dos. Primero, las redes de fibra como acceso. La parte más cara es precisamente desplegar el acceso, es ir y tocar a cada casa para poder meter la fibra. Entonces, eso es lo que ha hecho que muchas economías avanzadas donde ya existe mucho cableado y donde existen otras tecnologías como el VDSL o el HFC con DOCSIS 2.0, etcétera, que son los cables coaxiales, pues tengan cierta preferencia simplemente por el costo. Pero la realidad es que necesitamos hacer este upgrade de las redes hacia la fibra óptica, tanto en el acceso y sobre todo en la parte del backbone y del backhaul. Inclusive para las nuevas tecnologías que vienen en las redes inalámbricas es fundamental la fibra. Si para las redes de 5G que vienen ahora, si no tenemos el ancho de banda suficiente en las redes de transmisión, pues simplemente no va a funcionar. Y consideremos también que estas redes de acceso de 5G pues están en frecuencias muy altas y entonces va a tener que haber mucho más sitios y todos estos sitios tienen que estar conectados con fibra. Entonces, es un problema de Estado y de estrategia de país como tal. ¿Por qué? Porque precisamente el desplegar estas redes tiene su dificultad, porque hay que cablearlas a través de postes o hay que abrir las calles y poner la fibra. Y entonces requiere una intervención del Estado para que el Estado nos permita tener un derecho de paso, un derecho de vía para poder hacer todas estas instalaciones. Pero yo como lo veo es que no hay de otra, es algo que tiene que suceder. Entonces, está por parte del Estado y por parte de todos los stakeholders, todos los que estamos interesados en que esto suceda, el tratar de acelerar estos despliegues de la manera más rápida posible para que se puedan dar la transferencia de todos los usuarios a estas tecnologías nuevas. Gracias, Guillermo querido. Hace un momento, cuando teníamos estos problemas técnicos, mi querido Gabriel, y que salimos huyendo tú y yo para buscar nuestros dispositivos móviles, ya le decía a la audiencia que esto de tener eventos en vivo es muy bonito porque te emociona y te entusiasma saber que estás en un diálogo franco, además improvisando un diálogo positivo, pero de vez en cuando algún fantasma tecnológico se nos aparece. Creo que no se nos apareció un fantasma sino un verdadero espectro y no precisamente radioeléctrico. Pero bueno, ya lo solucionamos y Guillermo ya nos hizo esta primera presentación. Ya está Luis también, bienvenido Luis, nuevamente, gracias. Gabriel, el tema era, estábamos en la primera pregunta, porque son pocos los eventos de fibra en toda la región, en México con mucho mayor razón, pero ahora hablar de fibra tiene que ver incluso, Gabriel, con una visión de Estado, porque incluso voy a decir algo un poco feo, podríamos no tener radiobases, pero si con fibra óptica podríamos generar todavía procesos de transformación digital de tipo fijo. La realidad es que la fibra es vital para la transformación digital y para todo lo que viene. No hay 5G ni estado digital sin fibra. ¿Cuál es la visión de los operadores de telecomunicaciones sobre el tema de la fibra? Bueno, muy buena pregunta, pero antes felicitar de nuevo a Paola y a ti por convocar esta reunión. Efectivamente, creo que esta es la primera que yo recuerdo en donde hay un enfoque específico sobre la fibra, puede ser que haya otras, pero muy bien hacer este esfuerzo porque, como bien ha dicho Guillermo, de la mano de las nuevas tecnologías hasta el día de hoy, sabemos que la fibra tiene que estar ahí. 5G y lo que venga, que ya empezamos a oír de los pasos más adelante. Los satélites todavía están en un largo camino hacia jugar un papel muy importante de complemento, pero fibra óptica va de la mano el día de hoy por las nuevas tecnologías. Hemos escuchado de algunos ejecutivos que de una manera súper interesante nos han ejemplificado los usos de la banda ancha, para qué nos sirve precisamente lo que habilita la fibra. Y una segunda felicitación a ustedes es porque están contribuyendo a que salgamos de la caja o de la cajita de las telecomunicaciones
Y el tener a Audi, por ejemplo, es algo que en Anatel hemos estado impulsando, lo sabe Jorge, lo hemos hablado muchísimo. Tenemos que salir de esa caja y traer a las industrias que van a ser los aliados clave para ese despliegue. El papel del Estado parece que es vital. Veamos las cifras estas a las que se refirió el comisionado Juárez y tú mismo, Jorge, en la mañana de la OSD. Yo veo 3 grupos de países, es mi primer mensaje. Primero tenemos a los que han entendido el diferenciador de la competitividad global, es la fibra y 5G, no hay de otra vuelta. Y entonces tienes a países como Corea con 84% de todos los ingresos a Internet ya con fibra, a Japón con el 80%, España con el 69%, Suecia 73%. Es un primer grupo, los que han entendido el futuro. Luego tenemos América Latina en un grupo, yo diría medio, etcétera. No quiero calificarlo más. Chile con un 33% de sus sitios ya de acceso a Internet ya conectados con fibra. México 27%. Y en las Américas, Colombia 15% y Estados Unidos anda cerca del nivel de Colombia en 16%. Es parte de los dilemas de los debates que escuchamos en el Congreso de Estados Unidos, muy fuertes, muy duros, por esta situación tecnológica que se ha abierto entre los líderes, ya en las cifras de China ya hemos escuchado el día de hoy, y ese país. Y luego tenemos un tercer grupo, que es el que no podemos creerlo. A Francia y Suiza cerca de México, en un 27% de sitios conectados con fibra, pero luego Alemania 5%, Reino Unido 4%. No se ha entendido ese papel diferenciador de mediano y largo plazo para la competitividad global que juegan estas tecnologías. Y yo creo que eso es muy grave. Y entonces quiero aportar un segundo mensaje y con eso, bueno, hay 3. Este segundo es que en México en 5 años hemos ido de unas cifras muy bajas en este indicador que yo estoy usando a 9 estados de la federación que el día de hoy, comparado a hace 5 años que no era el caso, están por arriba de este promedio nacional de México que es 27% y por tanto muy por arriba de países como Suiza, Estados Unidos, etcétera, en este punto esencial de ingreso al mundo de la banda ancha vía la fibra óptica. Claro que faltan los temas que bien explicó Guillermo de las inversiones para la última milla. Ahí estamos viendo que van avances interesantes también en el país. Hay otros estados, bueno, los 9 incluyen a los que siempre sabemos, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, hay otros, Aguascalientes, San Luis Potosí, van muy bien, en cifras de 40 y 30 y tantos %. Y luego tenemos estados muy cercanos a este promedio del país México como Puebla e Hidalgo, países que no son de los que están arriba en cuanto a ingresos, pero que precisamente por estos esfuerzos que están haciendo van a tener mucho más oportunidades de desarrollo y de creación de empleos. No debemos de olvidar esto. Y finalmente, mi tercer mensaje, mencionaba el comisionado Juárez este tema terrible de los obstáculos a nivel local para que la fibra óptica sea una realidad. Ese es el cuello de botella número 1 en América Latina. No hay de otra. Y sí se pueden hacer cosas novedosas y esperamos que el instituto, con el liderazgo de Javier Juárez, nos ayude en ese sentido. Veamos el programa de Colombia, municipio certificado. Cuando se entiende que el Estado tiene que jugar un papel, se crea un programa como este. Municipio apartado, fuera de los modelos de mercado tradicionales, que quiere conectividad, se inscribe para concursar por el fondo de apoyo e incentivos que hay a los operadores para que lleven a esas comunidades apartadas la conectividad, pero primero mostrando a ese municipio que ha hecho una labor de mejora regulatoria para la plena facilitación del despliegue de infraestructura. Hay ideas novedosas, Colombia es líder, creo que deberíamos de ver a ese papel que sí puede jugar el Estado y que debiera llevar a que la Secretaría de Hacienda en México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Presidencia de la República, cambien su visión, ofrezcan los incentivos adecuados y la autoridad local esté sujeta a los cambios que tiene que hacer para poder aspirar a los beneficios de lo que es la fibra óptica, todos los servicios de salud, educación y gobierno, seguridad que ofrece esta
tecnología. Así es que sí tenemos un camino trazado, falta voluntad. Gracias, Gabriel. Tienes toda la razón, pero otra de las razones que tienes es cuando felicitabas justamente la convocatoria que tuvo a bien invitar justamente a mi tocayo Jorge, porque Jorge ya nos hizo una presentación notable, pero el tema justamente es que en el mundo de la transformación digital, Jorge, viene el tema de las verticales. Ya hay muchas verticales: energía, salud, seguridad pública, pero uno de los más importantes en Europa, en los Estados Unidos y en el caso de México, y México pertenece a Norteamérica, es el de la industria del automóvil, que es históricamente una de las industrias que más ha innovado. Desde que nació, está condenada para ver al futuro. La industria del automóvil no puede ver de otra forma que hacia adelante. Camina hacia adelante como los automóviles, pero en sus procesos de transformación digital es también un líder, es de los primeros. Yo recuerdo que cuando se hablaba del 5G, Alemania decía, bueno, queremos parte del espectro para que las fábricas de automóviles accedan directamente a la transformación digital de 5G. Y en el caso de la fibra óptica, han hecho inversiones enormes en el caso de Alemania para la industria específicamente del automóvil. Estando aquí en México, que es un campeón en la manufactura de automóviles, estando en Norteamérica, estando con el TEMEC, que tiene 3 capítulos: telecomunicaciones, comercio digital y propiedad intelectual orientada a la innovación. ¿Cuál es la visión de Audi pensando en el despliegue de fibra óptica y en las comunidades que se integran al desarrollo y transformación digital de sus cadenas productivas? Bueno, muchas gracias, tocayo. A lo mejor me gustaría iniciar diciendo que este empuje que tiene la industria automotriz, o esta necesidad de estar viendo siempre hacia adelante, es un facilitador, pero también es un verdugo, porque ahora tenemos muchos temas de seguridad que no teníamos en la mira hace 20 o 15 años siquiera, y que hoy debemos estar cuidando todos los bancos, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Es una necesidad imperiosa el estar avanzando y el estar viendo hacia adelante. Yo pensaría que una de las necesidades más críticas que tenemos hoy es, y no solo la industria automotriz, me parece, creo que todas las industrias están en este mismo tenor, es cómo reducir costos, mejorar la eficiencia, reducir gastos innecesarios, etcétera. Y creo que la única forma que tenemos hoy en día muchas empresas que conformamos grupos, estoy hablando de Audi, que somos parte del grupo Volkswagen, es cómo reducimos, cómo centralizamos, cómo realizamos sinergias entre nosotros, entre diferentes países, entre diferentes zonas horarias y también, sí, ¿por qué no?, entre diferentes culturas de servicio. Una de las necesidades que más hemos empezado a analizar dentro del grupo es cómo centralizamos estos centros de servicio, pero para poder hacer estas centralizaciones, obviamente necesitamos la infraestructura necesaria entre las plantas, y esto pues tiene que ver todo con el tema del que estamos hablando, ¿no? La interconectividad de fibra entre las plantas que conformamos parte del grupo, desde China, pasando por toda Europa, por América, se ha vuelto uno de los temas más importantes, ¿no? Y es donde ahora realmente necesitamos pues que lo mismo que mencionaba Gabriel, que tengamos una visión, ni siquiera un paso adelante, porque ya estamos en el punto donde tenemos que empezarlo a ver. Ya no se trata de ver más adelante, sino centrarnos en nuestra realidad y empezar a trabajar en este sentido de cómo podemos hacer para tener servicios de telecomunicaciones de alta calidad que sean capaces de transmitir datos no por megas, sino por gigas, y pensando a lo mejor un poquito más adelante hasta por teras, que tengan un ancho de banda enorme con latencias súper bajas. Pero bueno, esto me parece que es el deseo hoy por hoy, pero mañana, y cuando digo mañana es realmente mañana, me parece que va a ser ya una necesidad imperiosa que muchas empresas vamos a empezar a necesitar empujar desde nuestro nicho.
para que esto se vuelva realidad y podamos así ser mucho más eficientes, competitivos y mantenernos, ¿no? Más en estas épocas donde la competitividad sí tiene que ver, pero también las necesidades de nuestro negocio. Gracias, gracias, Tocayo. Luis, pero ahora, a ver, ya comenzamos con el tema, digamos que bonito y atractivo, para qué y cómo, pero vienen los retos. El despliegue de la fibra óptica enfrenta retos enormes, no solamente de inversión, sino de apoyos del Estado. ¿Y por qué digo del Estado y no del gobierno? Porque aquí intervienen los distintos órdenes del gobierno, el federal, el local y el municipal. Los despliegues de esta infraestructura llevan retos de inversión, de abatir barreras a la inversión, de barreras regulatorias. ¿Cuál es tu óptica respecto a cómo enfrentar el despliegue para tener una sociedad de fibra, una nación con fibra óptica? Ok, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el foro, los felicito. Y me da mucho gusto que haya estos canales de comunicación, porque creo que me hace clic todo lo que han mencionado, y creo que habemos muchas personas que nos interesa que México crezca, que este sector de telecomunicaciones, en específico la fibra óptica, crezca. Y bueno, a mí me toca estar al último de la cadena, en la parte operativa, en campo, construyendo la red de fibra óptica a veces hasta la última milla. Y sí tenemos grandes desafíos, comenzando desde el sector gobierno. Por ahí se empiezan a atorar mucho la parte de los permisos, la parte de todo el proceso legal. Venimos después con la parte de los procesos tanto de cliente, ¿no? Una planeación que puede mejorar mucho, y llámese en todas las áreas. Yo creo que a mí que me toca construirlo y todo eso, lo que estoy haciendo ante todos estos desafíos, yo veo que tenemos mucho que aprender. Contamos con una mano de obra calificada. La solución aquí es trabajar de la mano, tanto con el cliente, con el gobierno, a nivel empresa. Me ha tocado certificarme en ISO. Tuvimos esta semana con mi equipo de trabajo cerca de 7 juntas. ¿Por qué? Porque vemos un gran desafío. No encontramos la forma de poder sostener una buena utilidad, un buen crecimiento en el sector ante todos los cambios, ¿no? Llámese reforma laboral, llámese ahorita pandemia, por ejemplo, otro tema, ¿no? En lo particular, creo que hemos hecho un gran trabajo al certificarnos en ISO, al retener las certificaciones durante 3 años, pero eso es trabajo, y es a lo que yo siempre invito a todas las partes interesadas de principio a fin. Vamos a trabajar en equipo, vamos a estar bien comunicados, vamos a hacer cada quien lo que le toca, y claro, siempre con la intención de mejorar, ¿no? Eso es lo que yo veo. Sí veo muchos desafíos, y me da gusto, y quisiera mejorar estos canales de comunicación. Yo siempre estoy abierto para esto. ¿Sí? Gracias. Para darles una idea, mi misión es ser el cliente, el proveedor número 1 del cliente que me ponga enfrente. Entonces, trato de preparar gente de calidad, porque con esto cierro. Creo que tenemos poco tiempo, pero no tan solo es el despliegue, no tan solo es el crecimiento, no tan solo es llegar al último punto y darle el servicio. ¿Cómo lo estamos dando? Ese es el tema. Hay muchas empresas como yo, más grandes, con más potencia, más gente, todo eso, pero muy pocas como yo, que estamos cuidando la parte de la calidad. Sí, ahorita tuvimos un problema que nos deja mucho que pensar. Podemos tener una red muy extensa, pero si esa red no es buena, ojo en todo lo que está ocasionando esto. Muchas gracias. Gracias, Luis, gracias, Luis. Oye, qué buen comentario esto de lo que nos pasó, porque recuerdo el comentario de la directora
tecnológica de Huawei de China, que estuvo antes que nosotros, donde decía que el reto de la red en China no era solamente la cobertura, sino la calidad y la consistencia en el ancho de banda, ¿te acuerdas? Que claramente ese es el reto. No solamente generar cobertura, sino que la red tenga un desempeño espléndido. Y eso nos lleva, Guillermo, a un tema que es muy importante. El caso de, tú eres un experto en transformación digital y en este caso la fibra óptica es un habilitador vital para tu trabajo. Sin la fibra no hay transformación digital, cuando menos a los niveles a donde queremos. Cada generación tecnológica te lleva a una escala y vas pudiendo hacer lo que la generación tecnológica te lo permite. 3G, estábamos fascinados con la oficina móvil que nos daba BlackBerry, pero en este caso, los anchos de banda que estamos viendo, la extensión de la red, permite hacer procesos extraordinarios y generar procesos de transformación enormes. Y eso genera además lo que los economistas le llaman externalidades, es decir, beneficios que ni nos imaginamos. Cuando comenzábamos la plática el día de hoy, decíamos que la fibra óptica incentiva la industria de la investigación científica y tecnológica, la salud, la educación. ¿Cuál es la visión tuya en términos de verticales y las oportunidades que genera un mundo de fibra óptica? Mira, cuando hablamos de fibra óptica y cuando hablamos de ancho de banda, con un gran ancho de banda en el acceso, estamos hablando solamente de conectividad. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando no solamente de la conectividad, sino todas estas otras tecnologías que vienen aparejadas con la fibra óptica, con el 5G y demás tecnologías de acceso móviles también, ¿no? O sea, tenemos la inteligencia artificial, tenemos el Big Data, tenemos el IoT, tenemos la robótica, tenemos los drones, tenemos la nube, tenemos todas estas redes distribuidas, las MEC, ¿no? Donde ya estamos trayendo el poder de cómputo más cerca del usuario para disminuir las latencias. Entonces, no es nada más un asunto de ancho de banda, sino es un asunto de que gracias a que ya tenemos este ancho de banda y estas bajas latencias, podemos ahora sí explotar tecnologías que ya existían antes, pero que no las podíamos explotar, como la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, etcétera. Entonces, yo creo que estamos, gracias a estas nuevas tecnologías como la fibra óptica, en la puerta para poder explotar ahora sí estas grandes ventajas que van a traer hacia los mercados verticales, como es el automotriz y muchos otros, ¿no? Como puede ser la agricultura, como puede ser la ganadería, como puede ser la educación, la salud y todas estas diferentes implementaciones que se van a hacer en esas industrias verticales gracias a la transformación digital. Lo más importante de esto es traer en la transformación digital beneficios hacia los clientes finales y para eso es muy importante que todos los stakeholders estemos alineados en esto, el gobierno, las industrias, los operadores, los reguladores, tenemos que sentarnos a la misma mesa para que esto se dé de forma muy rápida. Latinoamérica está en un punto crucial donde si no entramos a la transformación digital ya, a la misma velocidad que lo está haciendo Europa, Asia, los Estados Unidos, Canadá, etcétera, se va a hacer un gap mucho mayor. Entonces no podemos permitir eso y es por eso que este tipo de eventos son tan buenos porque tenemos que poner el dedo en la llaga y hacer que esta aceleración hacia la transformación digital sea una realidad y sea una realidad ya. Gracias, Guillermo. Gabriel Sekeli, nos quedan contigo 5 minutos porque sé que sales corriendo al otro evento, pero ¿cómo concluirías en términos de acciones muy precisas que necesitamos resolver? ¿Qué acciones necesitamos realizar para poder desplegar la fibra óptica que necesitamos? ¿Qué compromisos y con qué autoridades y con quiénes? ¿Y qué incentivos a la inversión necesitamos para todo esto? Gabriel, la pantalla es tuya. Y media hora para responder esa pregunta, ¿verdad? Creo que en resumen, lo que acaba de decir Guillermo, este país necesita sentarse a la mesa no con la industria de telecomunicaciones, es uno de los actores, con las varias industrias que necesitan tener las más amplias opciones tecnológicas para funcionar de una manera más competitiva, finanzas, retail,
transporte, energía, tú los has mencionado, y tienen que estar también entidades públicas que requieren también de tecnologías muy avanzadas y por tanto de todo lo que hemos estado discutiendo en la mañana. Además, debemos, yo creo, en mi opinión es importante tener siempre un referente del más alto nivel. Y solamente esta mañana aparecieron en mi pantalla muy temprano, Jorge y yo a ciertas horas de la noche, temprana, mañana, muchas veces nos comunicamos. Dos cosas que me impresionaron mucho. Uno, el compromiso de Deutsche Telekom en Alemania, que en 4 años más, perdón, tendrá el 97% de los hogares conectados con 5G y con fibra óptica. Y es además una empresa que está tratando de jugar un papel más importante en una de las empresas más grandes de Estados Unidos. T-Mobile ha hecho pública su intención de comprar un bloque de acciones importante. Es un competidor fenomenal, Deutsche Telekom, que tenemos del otro lado de la frontera y que en algún momento ya ha pasado por México y ha observado opciones. Entonces, hay que ver qué están haciendo los grandes actores que de manera muy discreta están tomando decisiones de inversión. Y por otro lado, y menciono esto, tenemos que ver a los países que están liderando el cambio tecnológico a nivel mundial. Y como en este foro mucho se ha hablado de China y ha habido su presencia, quiero comentar esta otra nota. 38,000 kilómetros de trenes de alta velocidad, una parte importante de ellos conducidos a 350 a 400 kilómetros por hora, sin conductor. La tecnología que se requiere para habilitar ese tipo de aplicación de la vida concreta en un país enorme donde los trenes están sustituyendo a los aviones, cosa que tiene muchas ventajas de otro tipo, costos ambientales, etcétera, es algo que no podemos perder de vista, y sobre todo cuando el segundo país del mundo en trenes de alta velocidad, que es España, bueno, no juega, 2,000 kilómetros. Estados Unidos, unos cuantos cientos de kilómetros. China está mostrando el camino en ese proyecto de los trenes de alta velocidad, de lo que puede ser resolver problemas de movilidad, de integración de regiones alejadas, de oportunidades laborales mayores, en fin, una serie de cosas que van aparejadas con esa aplicación específica, y por eso lo escogí junto con Deutsche Telekom como dos ejemplos de los cambios que están ocurriendo, mientras nosotros tenemos que seguir discutiendo en México si los municipios nos dan la oportunidad de instalar la más mínima infraestructura que se requiere. Entonces tenemos que ver muy alto en este tipo de eventos, creo que hay que ver muy alto a esos referentes globales para también pues preocuparnos más por lo que nos falta por hacer. Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad de colaborar. Desafortunadamente por los temas de tiempo me tengo que ausentar ya por otro compromiso, pero ha sido súper relevante para mí escuchar desde las 9:30 de la mañana a los ponentes y muy amables por la invitación. Gracias, Gabriel, querido, tu participación como siempre es vital para poder comprender los retos que tenemos para el despliegue de infraestructura y ofrecer tecnología que permita procesos de transformación digital. Gracias y que tengas un buen día. Tocayo, regreso nuevamente contigo, porque estás en un panel donde rodeado de empresas de infraestructura, que son las que despliegan la conectividad, pero tú eres un usuario de ellas. Y ese es lo que necesitamos. El caso de Audi es un caso de una empresa innovadora, inevitable, como lo decía, primero por el sector industrial donde está, pero segundo por la marca, ¿no? Y ahí viene lo que se denomina las tecnologías de la cuarta revolución industrial, ¿no? La industria 4.0 y las tecnologías que usa. ¿Qué tecnologías? ¿Cuál es la visión de ustedes en términos del uso de tecnologías que van a desarrollar? Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial. ¿Cómo será el mundo cuando un proceso de construcción, de diseño, construcción y de entrega de automóviles se rodea de un proceso absoluto de transformación digital? ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros lo vemos, de hecho tenemos una visión dentro del equipo de digitalización
que es ser la planta más automatizada e hiperconectada del grupo Volkswagen. Ese es el reto que tenemos hoy en el equipo de digitalización. Ahora, la pregunta es excelente, es el cómo, ¿no? y eso es donde hay tanta gente trabajando ahí. Pero básicamente lo que hemos definido es, sí o sí, necesitamos democratizar el uso de la tecnología dentro de nuestros colaboradores, el poder acercarlos a la planta aunque estén lejos, porque como lo presentaba hace un ratito en la plática, los empleados y la planta estamos lejos, estamos a 70 kilómetros. Entonces, el poder acercarlos a su lugar de trabajo, pero mantenerlos en casa, por ejemplo, ahorita hablando de nuestra crisis pandémica, ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado. Y yo creo que en ese sentido vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando el cómo acercarme al robot, pero desde la comodidad de mi teléfono. Cómo acercarme a los procesos productivos y logísticos, incluso si yo estoy de viaje en Alemania o en Europa. Entonces, ese tipo de conectividad es la que buscamos tener, poder acercarlo, no tener ese grillete con el espacio físico dentro de la ubicación, sino poder sacarlo. Obviamente tecnologías como IoT o Analytics, al final es un componente más, pero digamos que la visión es un poco acercarnos desde la lejanía a todos los procesos de producción y a todos los procesos que realmente pues hace que la empresa pueda funcionar en sus procesos core. Entonces, realmente esta es como la idea que tenemos, el poder dejar de hacer procesos manuales y volverlos o convertirnos en una empresa completamente automatizada, pero sin perder ese vínculo que tenemos con nuestra planta. Gracias, Jorge. Luis, a mí me gustaría tomar un tema que nos acaba de suceder ahorita, que fue el tema de la red. Decía la funcionaria del gobierno chino, esta idea de una red que pudiera justamente tener no solamente la capacidad de conectar, sino de garantizar una calidad constante, ¿no? Hablaba ahí incluso sorprendente de 160 megas, ¿no? Estables para toda la red. Había objetivos de calidad de transmisión enormes. ¿Cómo lograr un desempeño de estas características? ¿Qué trabajo de inversión, de arquitectura tecnológica necesitas para lograr esto? Adelante, Luis. Tu micrófono, exacto. Ok, perdón. Yo creo que es muy importante el trabajo en equipo que hemos estado desarrollando tanto con el cliente y con todas las partes interesadas. Pero de repente lo que está pasando es mucha demanda. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, mucha demanda, ¿no? De ancho de banda. ¿Qué hacen los carriers? Empiezan a competir, empiezan a crear redes y todo eso, y por dar una cobertura en un tiempo récord, descuidamos lo más importante, yo creo, que es la calidad, ¿no? Yo estoy muy satisfecho que con personal que hemos creado aquí, que viene sin la experiencia en el sector, lo capacitamos, lo certificamos con apoyo de cliente, lo certificamos en la STPS. Estoy muy contento de ver que esas personas pueden realizar un trabajo de calidad. En realidad, esta parte de realizar ya el trabajo operativo, construir la red, yo creo que ya está hecho. Aquí yo veo un gran problema en la parte de planeación, seguimiento y control, ¿no? Y apoyo del sector de gobierno, ¿no? Por ejemplo, para dar las facilidades y todo esto.
Entonces, ¿qué te digo con esto? Tenemos mano de obra de calidad y yo creo que el claro ejemplo es Audi, ¿no? Que podemos hacer lo que hacen en Alemania sin ningún problema y yo creo que lo podemos mejorar. Aquí me está pasando lo mismo, pero sí también me está pasando que llego a un nivel de calidad en mi empresa que desgraciadamente de repente venimos con precios de hace 1, 2, 3 años y totalmente contrario al incremento de teniendo, ¿no? Por parte de nuestro cliente. Entonces estamos jugando con eso. Te hablaba de muchas reuniones, de mucho mejora continua en todos nuestros procesos de principio a fin. Ahorita mi equipo lleva más de 15 días metido en hacer un mapa de proceso de inicio a fin de mi empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que jugar con todos esos inconvenientes que tenemos, ¿no? Que la pandemia, que el no apoyo del sector gobierno, la problemática que se presenta durante toda la logística del proyecto, ¿no? Desde materiales, falta de infraestructura como postes, vías subterráneas y todo eso. Se nos complica mucho en la parte de la construcción y tenemos que estar trabajando para ver cómo mitigamos esos riesgos. Entonces, en cuanto a la parte que podemos decir de realizar, de operar, realizar la red, construir la red y darle mantenimiento, yo creo que estamos listos, estamos preparados. Entonces vienen los diferentes, las diferentes partes interesadas que tienen que alinear todos los procesos para que este nivel de cobertura, esta calidad de servicio, es el nombre correcto, la calidad de servicio que demos al usuario final sea la que espera, ¿no? Y eso en toda esta bola de nieve, en toda esta competencia de captar mercado, estamos dejando de lado esa parte, nos estamos olvidando de eso. Yo me recuerdo, he tenido la oportunidad de trabajar para empresas americanas, japonesas, chinas, mexicanas, y me quedó muy grabado la filosofía de los americanos. Y me ha gustado mucho, ¿no? Me ha gustado mucho donde llevan las cosas. Desgraciadamente, no dudo que Alemania esté mejor. Desgraciadamente no lo conozco. Pero le he aprendido lo bueno a todo eso. ¿Sí? Trae una filosofía de hacer las cosas bien a la primera, cueste lo que cueste. Claro, de acuerdo a las posibilidades y que lo dé el proyecto, que nos den los números, ¿no? Siempre cuidando eso, pero creo que lo estamos dejando de lado. Entonces es un factor muy importante voltear a ver qué estamos sacrificando por llegar primero al usuario final. Yo sí trabajo mucho con eso, con la calidad en mi empresa, y la calidad de mi gente también, y hacer las cosas bien a la primera, o trabajar para ello, ¿no? Trabajar para ello, y estoy muy contento, muy satisfecho. Logramos sortear la pandemia bien. Aquí seguimos y con todas las ganas de seguir adelante, con un equipo de trabajo más fortalecido. Y en realidad no tengo muchos recursos para ello, ¿no? Pero trabajamos día a día para mejorar los procesos. Entonces, cada sector que participe en esta necesidad, tenemos que hacer nuestro trabajo. Yo lo estoy haciendo como contratista, como empresa que construye la red. Lo mismo espero del cliente y lo mismo espero del sector gobierno y que estemos bien comunicados. Yo creo que ahí está, y lo comentaban hace rato, ahí está la clave, que estemos bien comunicados, que creemos los canales de comunicación correctos para que se den los apoyos y sepamos, ¿no? Hay veces, y yo creo que es muy grave, ¿no? A lo mejor ni siquiera yo sé lo que quiere mi cliente, ¿no? Y mi cliente ni siquiera sabe lo que me tiene que exigir. Entonces yo creo que necesitamos mejorar también mucho el tema de la comunicación, acercar canales. Muy bien.
Muy bien, Luis, muchas gracias. Andamos ya al final del evento. Gracias, Luis, por tu participación. Guillermo, me dijeron hace rato que tenía 3 minutos, pero no me quiero ir si no haces una última reflexión, sobre todo porque el tema de las oportunidades de la fibra también nos lleva a nueva política pública o incluso a nueva imaginación. Yo en algún momento he pensado que podríamos tener perfectamente bien zonas, sobre todo en parques industriales, áreas que necesitan una demanda de servicios de datos muy fuerte, que tendrían que ser grandes corredores de fibra óptica, que tendrían que ser grandes espacios en nuestro territorio. Pero te pregunto, ¿cuál crees que es el principal reto desde el punto de vista, el más fuerte, el más relevante de los retos en materia de política pública para hacer de México una nación digital, una nación de fibra? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que no es un solo reto, son varios. Primero está el despliegue, y lo comentaba Luis, también lo comentó Gabriel. El problema de los despliegues es que pues tenemos que tener derecho de paso para poder instalar la fibra en todos lados. Ya ha habido avances por parte del gobierno mexicano donde se puede instalar fibra en muchos espacios públicos, pero yo creo que falta mucho trabajo por hacer. Y no solamente es que nos dejen instalar la fibra, obviamente que se tenga la calidad necesaria, como dice Luis, pero también hay que impulsar esto, ¿no? ¿Dónde están los dineros? Entonces yo creo que por parte del gobierno, la política pública tiene que ser mucho más agresiva para que existan alicientes de tipo fiscal, por ejemplo, entre otros, para que se hagan estos despliegues de la forma más rápida. Entonces, se necesita dinero y se necesita tener el derecho de paso para fácilmente poder instalar esta fibra. Si podemos hacer estas dos cosas, entonces vamos a poder acceder a una digitalización muchísimo más rápida. Bueno, gracias, mi querido Guillermo Solomon. Gracias, tocayo Jorge Sotelo, y gracias, Luis Espinosa. Soy Jorge Fernando Negrete y ha sido un enorme placer estar con ustedes. También gracias a Gabriel Sekeli, presidente de Anatel. Continuamos con nuestra jornada sobre fibra y fibra. Gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos y un gusto. Gracias, Jorge, y a todos los panelistas por sus mensajes. Ha sido muy interesante ver el papel que desempeña la fibra en la red troncal y en tecnologías de acceso basadas para mejorar e incrementar la conectividad de las personas, hogares e industrias.